Hoy el Gobierno ha sufrido una nueva derrota con la caída de su decreto para prorrogar el límite a los alquileres, una medida que nació prácticamente condenada al fracaso. El Consejo de Ministros lo aprobó hace apenas 40 días, sabiendo que no contaba con los apoyos necesarios en el Congreso. Y claro, nos preguntamos, ¿por qué impulsar una medida sin mayoría suficiente para sostenerla? El resultado es el peor de los escenarios posibles. Inseguridad jurídica para los inquilinos, que ven como una protección dura apenas un mes, e incertidumbre también para los propietarios, que no saben a qué marco atenerse. La política convertida en provisionalidad. Este episodio deja además otros daños colaterales, la desconfianza en los que nos gobiernan y la tensión interna dentro del propio gobierno, con un choque evidente entre PSOE y Sumar. Y un dato preocupante de fondo, la emancipación juvenil sigue cayendo en España. Casi la mitad de los jóvenes vive en casa de sus padres porque no puede permitirse pagar un alquiler o una hipoteca. Es decir, mientras el debate político se enreda, el problema real de la vivienda empeora. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Se cumplen 8 años del asesinato de Leticia Rosino, una joven de 32 años brutalmente violada y asesinada mientras paseaba por los alrededores de la localidad zamorana de Castrogonzalo. El autor de los hechos, que entonces tenía 16 años, saldrá este lunes de prisión tras haber cumplido íntegramente la condena impuesta. Un caso pues que ha reabierto el debate sobre la ley del menor. La fundación que lleva el nombre de Leticia, junto a familiares de otras víctimas, han llevado recientemente al Congreso de los Diputados más de 130.000 firmas para pedir una reforma legal que endurezca las penas, especialmente en los delitos más graves. La pregunta que hoy se hace mucha gente es si es proporcional una condena de 8 años para un crimen de esta magnitud. Quiero agradecer especialmente a la madre de Leticia que hoy esté aquí con nosotros y que de nuevo vuelva a aceptar hablar conmigo en Cuestión de Prioridades. Inmaculada Andrés, buenas noches. Buenas noches. Da la sensación que la vida a veces tiene esas crueles coincidencias. El asesino de su hija va a salir el lunes, justo unas horas después, un día después del Día de la Madre. Él recibió la pena máxima, Inma, que contempla la ley del menor. Son 8 años de internamiento y 5 de vigilancia, de libertad vigilada. Primera pregunta que te tengo que hacer es cómo estáis encarando la familia, cómo estás encarando tú estos días previos. Entiendo que es una mezcla a partes iguales de impotencia, de rabia, de dolor. Sí, pues unos días de eso, mucha movilidad, muchos nervios, mucha alteración de todo, el corazón a mil y mucha incertidumbre, porque no sabes en realidad lo que va a pasar ahora. Porque hasta ahora, pues era una tranquilidad el que estuviera también un poco ahí encerrado. Entonces, a partir de ahora, no se sabe lo que vendrá. Esperemos que todo vaya bien. Sabemos que en vuestro caso, ya no hay vuelta atrás. Decir, nada. Va a salir el lunes, pero tu lucha, que a mí me parece encomiable, Inmaculada, va mucho más allá. Tú peleas porque al menos el caso de tu hija sirva para un cambio legislativo que proteja también a futuras víctimas, ¿no? Claro, porque es que ahora mismo el caso mío está solucionado, o sea, se ha terminado, ha cumplido su condena y aquí no hay nada más que hacer. Pero lo que pasa es que empecé hace 8 años una lucha ahí porque es injusta la sentencia que dan a estos delitos, esta envergadura que tienen la muerte, pues como el final de una vida, y que se le dé tan poco valor a una vida. Entonces, sí, procuro estar aquí todos los días luchando por el cambio de la ley del menor, que me parece injusta, me parece insuficiente. Según ha trascendido, el comportamiento del asesino de tu hija dentro de la cárcel, vamos a decir que ha sido poco ejemplar. Poco o nada. Poco o nada ejemplar. Tampoco ha habido arrepentimiento. Sabemos que el índice de reincidencia de los violadores en España es altísimo. Yo no sé si la familia ha recibido información de instituciones penitenciarias sobre su evolución, si se le han hecho un seguimiento real, si ha participado en los cursos de reeducación, porque esos cursos, que sepamos, no son obligatorios para los presos, ¿no? Que nada, de recibir aquí, no sabes que lo meten en prisión o en el centro de menores y cero.
Luego ya información, nada. Te llegan noticias por otras vías, pues que si lo han visto, si ha salido y tú dices, pero si realmente estaba en un régimen cerrado. Entonces no sabes si es verdad, lo han confundido con alguien o no, pero tú estás ya ahí a la expectativa, ¿no? Luego, claro, sabes que hay cursos o clases de reeducación allí y parece ser que no ha asistido a nada. Como que hacía algún trabajo dentro, no sé si es verdad, como que trabajaba o ayudaba en la panadería, no sé si es verdad, te comento. Y después información, nada más. Sabemos que ahora, yo el otro día viendo un periódico digital que se había estado en el juzgado, porque claro, termina la condena, entonces tienes que dejar ahí pues un domicilio donde vas a estar y para hacer el seguimiento supuestamente que van a hacer. Y que se iba al País Vasco, que es donde ha puesto el domicilio, porque tiene orden de alejamiento de Castro Gonzalo y de Tábara. Claro. Entonces creo que tiene allí familia y creo que ha puesto que va a vivir en pareja allí, que tiene allí su pareja, en el País Vasco. Fíjate, si hubiera sido mayor de edad, es decir, 2 años más, Sí. tenía 16, la condena hubiera sido totalmente distinta. Podrían haberle condenado a la prisión permanente revisable. Está claro, Inmaculada, y me imagino que estarás conmigo, que a un menor no se le puede juzgar igual que a un adulto. Pero ¿crees que la legislación actual de alguna forma está más orientada a proteger al agresor que a la víctima? Y cuéntame en concreto cuáles son esas medidas que consideráis que hay que cambiar en la ley del menor, que tiene ya 20 años de vigencia. Desde luego que claro, que hay que proteger al menor. Pero estamos hablando de qué caso estamos hablando. Ahora mismo son niños, son menores, hay que protegerlos. Lo que siempre digo, ¿y quién protegió a la víctima? ¿Quién nos protege a las familias? Yo estoy de acuerdo que ahora mismo unos chiquillos de 12, 13 años, depende lo que hagan, el delito que hagan, robos, que roban bolsos, que entran en establecimientos, que quitan bicicletas. Yo creo que ahí, con unos cursos, una reeducación, sí que se puede rehabilitar. Estamos hablando de unos delitos, los máximos que hay. Quitar la vida a una persona. ¿Qué más grande que eso hay? ¿Por qué no se puede juzgar como una persona mayor? Lo primero, una persona mayor tampoco no lo tiene por qué hacer. ¿Por qué no se puede juzgar como una persona mayor si el resultado es lo mismo? Una víctima, una vida que se acaba ahí, que no tiene posibilidades de nada. Y una violación. Y aparte luego la violación. Fíjate, hay quien que defiende que más que endurecer las penas, habría que reforzar lo que hablabas antes, esos programas de reeducación en las cárceles, especialmente si son delitos sexuales, donde además, como insisto, estos cursos ni siquiera son obligatorios. Claro. ¿Qué opinas? ¿Crees que quizá a lo mejor habría que poner más el foco en ese tipo de reeducación para que esa reinserción social sea más segura? Creo que puede ir paralelo una cosa con la otra. Los cursos de rehabilitación ahí, pero después, por otra parte, yo creo que también aquí hay que enfocarlo quizás un poco en la educación fuera de los centros, o sea, vamos a partir de la base. Yo siempre digo que los cimientos es la familia, la casa. Tú en una casa tienes normalizado que se pone el mantel a diario, que se hace la cama, que se ayuda, que se colabora. Eso lo normalizas porque es lo que hay que hacer. Si tú en casa ves gritos, maltrato, empujones, eso lo normalizas también. ¿Cuál es verdad y cuál es mentira? Tú lo que estás acostumbrado a ver es eso. Si en casa tienes una base, que tienes ahí la educación, se refuerza luego un poco en el colegio, no sé si ponerlo como una asignatura más, quizás no una asignatura, pero sí un día al mes, cada 15 días, una clase ahí de, no sé cómo llamarlo, humanidades, igualdad, respeto, valores, como lo quieras llamar, que se esté ahí un poco trabajando con la gente, enseñándole lo que son los valores y el respeto, sobre todo, igualdad, que estamos ahora en una desigualdad yo creo que tremenda, sobre todo en la gente joven. Yo creo que ahí sí que se podría dar un empujón grande, pero ya te digo, yo creo que puede ir una cosa paralela a la otra, no tiene que ver... ¿Pero tú crees que endurecer las penas, y endurecer las penas, sí, es directamente proporcional a que se reduzcan este tipo de delitos? Claro, sí, yo creo que sí. Porque estos jóvenes saben lo que hacen, saben que hacer daño y saben cuál... Fíjate tú si este chico en el tiempo que ha estado no habrá dado vueltas, ¿le ha merecido la pena lo que ha hecho? ¿Qué le ha aportado a su vida?
realmente piensa lo que ha destrozado. Terminó lo primero ella, la víctima, pero el entorno, la familia, lo que ha destrozado, tanto mi familia como la suya, si le ha merecido la pena, si ha pensado algo en eso. ¿Ha habido algún mensaje o alguna carta de arrepentimiento? En el juicio es verdad que sí que dijo que se arrepentía, pero durante estos 8 años, ¿ha habido algún Yo creo que sí dijo hacia la familia? si dijo que se arrepentía, yo creo que lo dijo porque sí, porque le salió por, no sé, eso, sin pensarlo. La familia, no, para nada. Nada. Nada, no. Casi todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? ¿A qué te refieres? Sí, no sé. No, tampoco puedo decir, porque tampoco los conozco, no le pongo cara, pero de arrepentimiento nada. Porque Castro Gonzalo de Tábara está nada, a 30 kilómetros de distancia. Sí, ¿no? 35 kilómetros o por ahí, nada, poquito, sí. Fíjate, Inmaculada, hoy hemos preguntado nosotros en las redes sociales a nuestros seguidores precisamente por esta lucha que estás emprendiendo junto a muchos más padres. Vamos a ver enseguida la pregunta en pantalla, ahí está. ¿Está a favor de endurecer las penas para los delitos graves en la ley del menor? Bueno, te va a gustar el resultado porque un 86% cree que sí y un 14% pues opina que no. Inmaculado, lo decías antes, él tiene orden de alejamiento durante 5 años, tanto de Castro Gonzalo, que es el pueblo donde tu hija vivía con su pareja y donde vivía también él, como de Tábara, que es donde vives tú, donde vive la familia, el pueblo de Leticia. ¿Tienes miedo? Miedo no. No, ¿por qué? Además, él en contra mí no tiene... No, o sea, ¿qué le puedo dar yo a él? ¿Qué daño le puedo dar yo a él? No tengo miedo, no. Yo ahora mismo estoy aquí luchando porque eso, el cambio de esa ley, esta persona no tendría que estar ahora mismo fuera. Si se le hubiera podido aplicar la ley como Dios manda, si fuera más dura. O en este caso, que hacen un seguimiento, que ven que es un peligro, que no puede salir, ¿por qué no se puede aplicar? Es echar a una persona muy conflictiva, que no se adaptará, no creo que se adapte a la sociedad, un peligro público. Porque quién sabe dónde va a estar, lo que va a hacer. Lleva 8 años encerrado, tiene que vivir lo que no ha vivido y ahora, no sé, según está todo la juventud, yo creo que no va a ser fácil el que se venga a bien. Espero, no sé, que estos años que haya pensado eso, lo que ha hecho, y que ahora cambie, si puede, porque le tienen también como ampliado de condena, pues asistir a clases de... O sea, terapia con psicólogos y clases de educación sexual. Fíjate tú también cómo lo verán. De vigilancia. Claro. ¿Y si te lo encuentras? No le pongo cara. Mejor, ¿no? Por otra parte, no, prefiero no ponerle cara. Quizás, pues igual a sangre fría, no sé si me haría caso, se me quedaría mirando y le diría a ver el por qué lo hizo, si le mereció la pena. Ahora está en libertad, espero que haya recapacitado él, que aproveche los cursos si asiste a clases y que le dan la oportunidad de ser una persona de bien, para él y para la sociedad. Tiene una oportunidad de oro, desde luego. Tiene una oportunidad, de rectificar. Y si no, si te lo digo sencillamente, si eso no lo acepta, no está por la labor, que se encuentre con la horma de su zapato. Sí. Yo le doy la oportunidad y ojalá Es duro, pero es así. Que la coja por buenas y, tengo una oportunidad, voy a ser una persona como Dios manda, que no será fácil, porque yo creo que esta gente lo lleva un poco ya en la sangre. Y fíjate, si con 16 años tiene estas ideas y se comporta así... Bueno, horma de su zapato te refieres a que vuelva a la prisión. Yo creo que esta gente así conflictiva al final, por un lado o por otro... Lo que pasa es que lo que no quiero es que haya ninguna víctima más, claro. Está claro, está claro. Está claro. No estás sola en esta pelea, Inmaculada. Me consta que hay más familias, ¿no?, que están peleando, que están recogiendo firmas. ¿Cómo os estáis asociando? Hay muchas familias en esta situación, más de las que salen en los medios de comunicación, porque como son menores, están protegidos. No se sabe, hay chicos de 12, 13 y 14 años que son, claro, inimputables, nada.
porque luego hay muchas violaciones que tampoco Me salen consta que tienes relación o has tenido relación con la madre de Sandra Palo, que hace Sí. muchos años también fue asesinada por 3 menores, si no me equivoco. Sí, sí, hace 20 años o por ahí ya. Sí. Sí, que todavía pues las secuelas ahí están, no levantas cabeza, no levanta cabeza como todos. Y luego el otro día la gente las familias que hemos ido al Congreso, pues lo mismo, ves que por todo el territorio español hay violencia, hay asesinatos en este caso eran 4 chicos, la única chica que era, porque dices más es a nivel de chicas, pero en este caso eran chicos, sí, y todos por menores. Estamos viendo imágenes de ese momento a las puertas del Congreso, cuando Ajá. habéis registrado esas 130.000 Sí, creo que había firmas. más, pero bueno, el Bueno, más número o yo menos. creo que es igual. ¿Y qué respuesta habéis recibido de los políticos, de las instituciones, del Ministerio de Interior? Yo no sé si ha habido incluso alguna llamada por parte del Gobierno. No, bueno, aquí ha sido un gran logro el llegar ahí. Porque, estás ahí, llevo 8 años juntando firmas y quieres llegar, ahí las tienes en una caja y dices, ¿dónde las llevo? Quiero llevarlas a su sitio. Entonces, como ahora con las redes hay cobertura por todos los sitios, como yo digo, estaban estos casos y nos hemos puesto en contacto. Y ahí ha sido la chica, sobre todo la de Girona, que todavía su hijo, Juan, no le ha salido juicio, pues ha movilizado mucho las redes y ha cogido muchas firmas. Pero los partidos políticos, ninguno de ellos os ha dicho, venga, os voy a ayudar, vamos a intentar cambiar la legislación. No, de momento no. Ahí No. se está peleando. Nosotros hemos ido, hemos entregado las firmas y nos han contestado que, claro, te ponen tu sello, las recogen y que siguen el curso para llegar a donde tienen que ir. Entonces, a ver, ahora ojalá haya ahí un Movimiento político, ¿no? movimiento y nos presten atención y le den vueltas, porque yo creo que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Bueno, hablamos de una ley que ya tiene 20 años, o sea que, bueno, quizá a lo Vieja. mejor no sé si está obsoleta o no, pero bueno, a lo mejor se puede modificar. El día antes de que salga de prisión, que va a ser el próximo lunes, la Fundación Leticia Rosino ha convocado una manifestación, una concentración en protesta en Tábara, en tu pueblo, Sí. y también un homenaje a tu hija. Bueno, entiendo que te sientes arropada por tus vecinos, tú además tienes la tienda, el supermercado del pueblo, por la comarca. ¿Cómo te has sentido durante todos estos años? Mucho apoyo, muy arropada, sí. En eso no puedo decir lo contrario, porque sí, mucho apoyo para cualquier acto, cualquier cosa, siempre tengo ahí a la gente, sí que es verdad. Y ese día pues es como colofón final, porque yo voy a salir peleando, pero lo que decimos, el asesino sale de la cárcel, se acabó todo. Entonces me parece bonito hacer un acto de, no homenaje, pero sí recordarla a ella. Y después, sí, pacífico, bueno, manifestación ahí, una concentración, un acto, yo quiero que sea un acto bonito, para darle visibilidad eso al cambio, a lo que pido, el cambio de la ley. Es que es simplemente lo que sigo pidiendo y seguiré pidiendo, a ver si a lo largo de lo que me quede de la vida puedo antes conseguirlo. Espero que no sea con firmas simplemente, que no haya que estar cogiendo firmas, porque ¿dónde está el final? ¿Cuántas hay que recoger? Bueno, yo creo que tú has trabajado ya lo suficiente, ahora es la clase política, si es que le parece viable la que tiene que empezar a hacer las cosas, ¿no? Hombre, le parece que si no lo hacen ellos, ¿quién lo hace? Fíjate, hace 5 años te entrevisté en tu casa, Inmaculada, en Tábara, me dijiste, ¿quién le pone precio a una vida? Te vuelvo a preguntar 5 años después la misma pregunta que te hice. ¿Sigues creyendo en la justicia? Sigo creyendo en la justicia, me apoyo en la justicia porque no te queda otro remedio, pero quiero que esa justicia sea justa, que haga justicia. Ahora mismo hay ahí, lo que decimos, hace 20 años hay unos marcadores, hay 8 años, depende del delito que sea y está, pero me parece insuficiente. Porque eso, yo creo que a cualquiera que le preguntemos, ¿por 8 años tú te dejarías matar? Yo creo que nadie dice que sí, ni por 8 ni por 15. No, porque tenemos una vida, no tiene recambio, que es lo que yo digo. Porque tú ahora mismo una cosa material, cualquier cosa, bueno, pues, o puedes estar sin un brazo o tienes un accidente. La vida es la vida, no tiene repuesto. Entonces, ¿quién eres tú para poner? Yo creo que nadie le ponemos precio a una vida. Pero que después haya unos legisladores ahí, unas personas que nos ponemos en sus manos y que digan, pues mira, yo creo que con 5 años, con 8 años es suficiente. Bueno, pues yo creo que no.
La justicia se ajusta, es la misma frase que dijo Pedro Sánchez hace unos días. Sí, pero depende claro, él confía también en la justicia. Es curioso, es curioso. Él también confía en la justicia, pero bueno, eso, que se ajusta. ¿Cómo? Pero que yo creo que aquí además es que estamos todos dentro del mismo, a cualquiera nos puede tocar. Esto es así. Eso es así. Cualquiera que os esté viendo Sí, le puede pasar, eso sí. es así de claro, sí. Sí, es así. ¿Y el tiempo cuánto cura? Bueno, Una muerte así. Esto es interminable. Ese hueco que tienes ahí jamás lo tapas con nada. Lo que digo, cicatriza, pero después estás viendo cada día. Yo, por ejemplo, soy incapaz de coger un álbum de fotos y ver fotos. No, porque ya quieres achucharla, quieres darle besos, quieres hablar con ella, vives del recuerdo, pero no es suficiente, porque quieres cosas actuales. Claro, fíjate tú, ojalá el domingo, aunque haya perdido 8 años, ese día pudiera, como cuando venía de Inglaterra y me decía, quiero cuando llegue tener tortilla de patata y esto. Y yo decir, jo, qué bien el domingo, abrir la puerta y que estuviera ahí y hacerle la famosa tortilla de patata, abrazarla, aunque hubiera perdido 8 años. Pero sé que eso es mentira, o sea, que no va a ser verdad. Entonces son heridas que cicatrizan un poquito, pero en cuanto haces un esfuerzo mínimo, sangra otra vez. Además, tu hija, hay que decirlo, tuvo una vida casi ejemplar, una gran estudiante, trabajadora, estuvo en Gran Bretaña aprendiendo inglés, muy bien formada, trabajaba precisamente en Castro González, si no me equivoco, era una fábrica de quesos, ¿no? De lácteos, sí. Bueno, también hacen temas de calidad, ¿no? De calidad, y luego también leche de niños, exporta mucho a China leche, porque es de leche de cabras, lo que es ahí, y exportan productos a muchos países. Viajaba porque con ese trabajo pues viajaba y le encantaba. Y estaba muy, muy contenta ahí, tenía un futuro prometedor, porque sí, la verdad es que era una chica modelo. Sí. Inmaculada, te deseo lo mejor. Sigue Gracias. peleando, sabes que te tengo mucho aprecio desde la primera vez que te vi. Agradezco de verdad que hayas querido hoy venir aquí, estar aquí conmigo. Me das confianza, fíjate. Bueno, tú también me la das a mí, ¿eh? Sí. No es fácil a veces en televisión abrirse tanto. No, bueno, lo que pasa aquí es lo que hay. O sea, no puedo decir más de que es mi experiencia, es mi duelo, es mi pena. Siempre digo que no quiero dar pena. Quiero dar justicia, no quiero que nadie se compadezca de mí, ni dar pena, porque en cada casa hay unos problemas, hay muchas familias destrozadas como yo, pero sí seguir con esta lucha, sí. Y dentro de mis posibilidades, pues ahí seguiré. Pues yo creo que ha quedado clarísimo tu mensaje. Te seguiré la pista, ¿eh? Vale. Vamos a ver si hay suerte. Bueno. Y sobre todo mucho ánimo también para el próximo lunes, que va a ser un día durísimo para vosotros. Sí, el resto que queda de semana va a ser complicado, pero bueno, eso, haremos, tendremos entereza y a ver qué pasa. Gracias, Nada, Inmaculada. a vosotros, José Luis. Nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos con la tertulia y con los temas de actualidad. Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. Lo recordarán perfectamente. Hace un año España se fue a negro, fue un cero eléctrico, dejaron de funcionar de golpe los semáforos, los móviles, los cajeros, electrodomésticos, respiraderos, el transporte. Solo se salvaron los negocios y hospitales que tenían sus propios generadores y, claro está, los transistores a pilas y los infernillos de gas para cocinar. Las causas concretas aún se desconocen, aunque varios informes hablan de una sobretensión por múltiples factores. Tampoco desde entonces ha habido ningún tipo de responsabilidad política por parte del Gobierno, ni la presidenta de Red Eléctrica Española, ni tampoco en las cúpulas de las eléctricas. Y eso que, Laura Zembranos, buenas noches, Pedro Sánchez dijo que iba a buscar y a encontrar responsabilidades. Buenas noches, José Luis. Pues sí, hemos tirado de hemeroteca, nos hemos ido un año para atrás para ver qué dijo Pedro Sánchez el día después del apagón. El presidente, de forma así de contundente como van a ver, prometía indagar en las causas y en la búsqueda de culpables. El Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
Esas responsabilidades políticas de las que hablaba Pedro Sánchez no se han llevado a cabo. Hoy la portavoz defendía que el Gobierno actuó de forma rápida y la presidenta de Red Eléctrica explicaba la seguridad del sistema. Red Eléctrica lleva trabajando más de 40 años para garantizar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico al más alto nivel en nuestro país y así va a seguir siendo. Así fue antes, durante y después del apagón. Red Eléctrica es parte de un sistema mucho más complejo, del que además participan agentes muy diversos, generación, distribución, comercialización, y para todos y cada uno de ellos la regulación legal y la regulación técnica establece obligaciones. Si todo el mundo cumple sus obligaciones, tal y como establece la normativa, el sistema está totalmente protegido, pero todo el mundo tiene que cumplir. El Gobierno identificó las causas del incidente en un tiempo récord, también de una manera rápida adoptó las medidas necesarias para que no vuelva a producirse una crisis eléctrica. Y la oposición critica que ante un apagón de ese calibre, que tuvo consecuencias económicas de millones de euros y humanas, ya que se estima que al menos 7 personas fallecieron, nadie haya asumido responsabilidades. Feijóo lo califica de apagón democrático. Lamentablemente, la democracia en nuestro país con el Partido Socialista es una democracia que está en apagón. Y es que puede pasar cualquier cosa. Nos podemos quedar sin luz, se puede morir la gente y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Bueno, hoy hemos conocido dos malas noticias para la economía española. Por un lado, la EPA del primer trimestre registra el peor dato para este periodo desde el año 2013, en plena crisis inmobiliaria. Y por otro, el Gobierno ha sufrido esta tarde una derrota parlamentaria al no conseguir aprobar el decreto que pretendía prorrogar el límite a los alquileres. Una medida que el Ejecutivo lleva intentando sacar adelante sin éxito desde hace 6 años, a pesar de ser uno de los principales problemas para los jóvenes. A partir de ahora, cuando se renueven los contratos, los propietarios podrán subir los alquileres al precio del mercado sin que tenga que tener ese tope que había establecido hace solo un mes el Gobierno mediante Real Decreto. Precisamente este Real Decreto salió del Consejo de Ministros porque, lo recordarán, los ministros de Sumar se plantaron y se negaron a entrar a la reunión si este tema no se abordaba. Pero claro, ahora en el Congreso, sin los votos suficientes, esa prórroga de los alquileres deja de estar en vigor, lo que puede generar inseguridad jurídica entre inquilinos y arrendadores. El decreto decae por los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts, y la abstención del PNV. En la votación del PSOE tan solo estaba presente en el hemiciclo Pedro Sánchez. No han estado ninguno de sus ministros, ni siquiera la de Vivienda, lo que ha provocado malestar en Sumar. Yo creo que lo van a pagar muy caro. La prórroga de los contratos de alquiler la apoyan 2/3 de los votantes del PP y de Vox. Tanto que hablan estos días de cuál es la prioridad entre un fondo buitre y una familia española, ¿de qué lado se han puesto hoy? Del fondo buitre, para que sigan haciendo negocio a costa del esfuerzo y del trabajo de la gente. Si estamos debatiendo este Real Decreto, no es porque lo consideren necesario. Era porque Pedro Sánchez tenía que ceder para mantenerse en el poder un día más. Y es que las aventuras legislativas sin trasfondo jurídico y sin trasfondo normativo fuerte lo que llevan es a un suicidio del mercado de los alquileres. Mucha prioridad nacional, pero si echan a un español de su casa, viva el especulador, ¿no? Esta es su bandera, la que comparten con PP y con Vox, para fastidiar a casi 3 millones de personas. Traer este Real Decreto bajando los alquileres por ley un 40% mes a mes hasta que acabe la legislatura. Bueno, el caso es que el Congreso ha tumbado este decreto, con validación en este caso del decreto para topar el precio de los alquileres. Elena León, Sandra Améz, Javier León de la Riva, buenas noches a los tres. Buenas noches. Te voy a preguntar a Sandra fundamentalmente porque ha sido hasta hace 2 días la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. ¿Qué supone esto para los jóvenes que veían esta prórroga? A lo mejor cierta seguridad, no sé si para emanciparse, pero sí para al menos que no les sigan subiendo el precio del alquiler. Sí. Por supuesto que daba al final seguridad y un poco de estabilidad. Vemos como apenas un 13% de jóvenes se pueden emancipar, como semestre tras semestre va subiendo el precio de la vivienda
y estamos llegando ya a unas cuantías inasumibles. Por lo tanto, la derrota yo no la veo como del Gobierno, sino la derrota casi es de la ciudadanía, que no va a poder, no tiene esa estabilidad, esa seguridad, no sabe si dentro de 3 meses va a poder continuar en la vivienda, porque seguramente haya subidas de en torno al 30% de los precios actuales de la vivienda. Si analizamos también por diferentes provincias, en la provincia, por ejemplo, de Segovia, una persona joven ya está destinando más del 75% de su salario solamente al pago del alquiler. Es inviable para la vida diaria. Es inviable. Al final tenemos el gusto de comer cada día, ¿no? Y tenemos que tener también unos derechos y una estabilidad económica, por decirlo de alguna manera. Y ahora mismo con la vivienda pues se está especulando completamente con algo que tendría que ser un pilar fundamental del estado de bienestar y, por supuesto, está repercutiendo, pues lo veremos, ¿no?, en jóvenes que no se pueden emancipar. Lo decías también al inicio del programa, ¿no?, de cómo jóvenes tienen que continuar en la casa de sus padres, de sus madres o familiares, porque no tenemos la capacidad económica para ello. Casi la mitad, entre 24 y 32 años, que estamos hablando de una edad ya, vamos a decir, talludita, para poder independizarse. Esta propuesta, ¿no?, de decir, se va a limitar de alguna manera un poco esa subida durante unos años, pues iba a dar un respiro bastante necesario para sobre todo la gente joven, pero que no es un problema, como decíamos, de gente joven, ¿no?, sino que nos afecta a todo el mundo. Y Elena, Javier, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Bueno, el problema de la vivienda no solamente es un tema puntual sobre regular de una forma un poco chapucera desde el punto de vista legislativo. 6 años lleva el Gobierno intentando hacer esto y no ha sido capaz. Me imagino que también fundamentalmente lo hemos visto hoy por lo imposible que es llegar a acuerdos hoy en día con sus socios, ¿no? Una utilización un poco torticera, ¿no?, del sistema legislativo, en el cual se ha abierto una ventana durante un mes, un poquito más de un mes, para que se pudiera prorrogar unos contratos de alquiler que caducaban en un tiempo muy determinado. Eso no soluciona nada, sino dar un poco más de pábulo a la inseguridad jurídica que ya de por sí los propietarios... ¿Por qué crees que se ha apresurado el Gobierno a aprobar este Real Decreto en Consejo de Ministros sabiendo que no tenía los apoyos necesarios y que ahora, pues como hemos comentado, va a haber un limbo jurídico, una inseguridad jurídica que puede afectar a inquilinos y a propietarios, ¿no? Claro, yo creo que le ha dado el Partido Socialista dentro del Gobierno, le ha dado a Sumar un juguete con el que entretenerse durante este mes. De hecho, además, las negociaciones con el resto de los partidos políticos les han dejado solos al grupo de Sumar. No se ha involucrado para nada el Partido Socialista. De hecho, hoy ni siquiera parte del Gobierno ha estado en la votación. La ministra de Vivienda no ha estado hoy presente en el Congreso de los Diputados. Bueno, es verdad que la ministra de Vivienda estaba en el Senado respondiendo a preguntas de control, pero esto es cuestión de prioridades y ante una ley tan importante como esta, yo creo que hoy era como muy cantoso, ¿no?, ver la bancada azul vacía solamente con el presidente del Gobierno. Ha ido a votar. El ministro apoyando una ley que ellos mismos han dicho que es fundamental, ¿no? El presidente del Gobierno ha ido a votar, pero tampoco ha estado presente durante todo el día, porque yo he estado hablando con el Congreso de los Diputados y bueno, al final lo que les ha dejado es, bueno, pues como hubo ese plantón justo antes del Consejo de Ministros de los 5 representantes de Sumar que se negaron a entrar, bueno, pues les ha dado pues este juguete para entretenerse durante un mes, que yo creo que además es perjudicial desde el punto de vista de los propietarios de pisos que están cerrados, que no se ponen en alquiler, porque es echar un poco más de leña al fuego sobre la inseguridad jurídica. El problema estructural de la deficiencia de viviendas, de esas 700.000 viviendas, ¿no?, que se calculan anuales, que estamos en déficit, no se soluciona con esto, se soluciona construyendo vivienda y poniendo un parque de vivienda cerrada en alquiler, que eso se hace con seguridad jurídica. Vivienda pública. Te voy a dar enseguida la palabra, pero es que Sandra saltaba de la silla. Sí, que siempre se habla de seguridad jurídica del propietario, me parece bien, pero creo que hay que hablar también de la seguridad vital de lo que puede suponer para una familia, una persona a título individual, de esa subida del precio del alquiler. Pero eso no tiene que solucionarle el propietario, eso tendrá que arreglarlo. Pero habrá que hacer algo con la vivienda. Es como, esta medida es insuficiente, de acuerdo, es insuficiente, pero habrá que poner de alguna manera pies de plomo al problema de la vivienda, que, ojo, es un problema estructural que lleva consigo muchas aristas. Hay que hablar de salarios, de calidad en el empleo, de la situación que tenemos en torno a vivienda. De vivienda, que hay un déficit estructural en Castilla y León importante. Pero mucha vivienda vacía. En toda España y más en los sitios tensionados. Vamos a ver si ponemos un poco las cosas en su contexto. Primero, hay un interés político porque esa estadística de los jóvenes que dicen que había que aprobarlo, piensan que van a ser votos que se van a ir
al PSOE, y yo creo que están bastante equivocados. Segundo, que la vivienda es uno de los problemas... de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda es una estadística real. Sí, sí. Voten a quien voten. No, por el problema está ahí, Javier. Ya, pero si lo alimentas, pues vamos a ver si... Pero es como si el gobierno aquí implementa una... ¿Me puedes decir, una dejar medida algo si no te importa? en materia de vivienda y es como es que el voto se va a ir al Partido Popular, no, perdona, estar en el gobierno y tienen que implementar medidas... Sí, venga, Javier, habla. Un programa para ti, porque no... Oye, no, esto ya reparto yo juego, no te preocupes. Vamos a ver si podemos los demás decir algo sin que... Sí. Que el problema de la vivienda es uno de los problemas más serios que hay en España, no creo que haya ninguna persona sensata que lo niegue. Que el señor presidente del Gobierno dijo ya hace muchos años que se comprometía a construir 183.000 viviendas y no ha construido ninguna es una evidencia incuestionable. Que quien no tiene la culpa son los propietarios, un montón de gente mayor que tiene una casa y tiene una segunda vivienda con una renta que le suplementaba la pensión que estaba cobrando y con eso sacaba adelante a la familia, bien. Pero esa persona mayor no tiene que solucionar el problema ni de los jóvenes de Castilla y León ni de los catalanes, ¿verdad? Tendrá que solucionarlo la Administración. ¿Qué Administración? Las tres. La central, la autonómica, que es la competente en materia de vivienda, e incluso los ayuntamientos. ¿Formas de atacarlo? Bajar los impuestos, simplificar todo el trámite que desde que hay un suelo para poder construir hasta que se pone el primer ladrillo pasan años y pasan un montón de impuestos pagados. Entonces, pues la culpa, desde luego, no la tiene en ningún caso el propietario de la vivienda. Otra cosa es ya si hay viviendas construidas con protección oficial y con subvención y que luego se pasan al mercado libre. Eso sí es una forma de atacarlo. Mire usted, si usted ha obtenido una vivienda de protección con un régimen determinado, esa vivienda, no sé si nunca o un periodo de 20 años usted no la vende o la recupera la Administración. Y vamos con las culpas políticas, porque, claro, ha sido PP, Vox, Junts los que han votado en contra y el PNV se ha abstenido. Vamos a decir, los partidos de centro y de derechas. Claro. Bueno, digo porque, como siempre Pedro Sánchez hablaba de ese gobierno de progresista y de izquierdas, hoy se ha demostrado dónde están unos y dónde están otros. Pero sí va bueno, luego hablaremos del apagón, pero dice... Bueno, yo no sé si estáis ya previendo esa lejanía de ciertos socios, Junts desde hace ya unos tiempos, pero el PNV, ¿os ha sorprendido que diga que no, que se abstenga en este caso, y que no haya habido ni siquiera capacidad de negociación con ellos hoy en el Congreso? Bueno, ya ha habido además dos ejemplos. Uno ha sido la votación, en la cual se ha abstenido, y luego ha habido un cabreo monumental por parte del PNV por un meme. Tenemos la imagen, la vamos a sacar. Mira, ahí está. Es una imagen que ha publicado Juventudes Socialistas del País Vasco, relacionadas con el estatuto, la reforma del Estatuto de Autonomía, donde, bueno, es una imagen de inteligencia artificial, donde, bueno, pues se tira a la piscina. El portavoz de... Sí, un piscinazo, ¿no? No sé, yo no soy futbolera, pero eso es un piscinazo. Aitor Esteban. Claro, a mí me extraña que piel más fina, PNV, que con esto rompen las relaciones casi con el Partido Socialista, mañana no van a ir a Moncloa, después de lo que estamos viendo estos días, estas semanas en los juicios, ¿no? También es un poco exageración. El final de la relación, ¿no? Sí, porque además en la nota de prensa dice que rompen relaciones con Moncloa. Parece como que mañana Aitor Esteban iba a entrar por la puerta de la Moncloa y le iban a recibir el presidente, que no es así. Efectivamente, que no es así. Es una reunión para hablar, bueno, pues del estatuto. Más técnica, sí. Pero bueno, ha habido dos desplantes, ¿no? Uno en la votación y otro en la ruptura de esa reunión que mañana se iba a mantener. Además, sumado a lo que os comento, que me consta además, porque yo estaba hablando con el Congreso esta mañana y efectivamente la negociación de Sumar... ¿Cómo se habla con el Congreso? Hola, Congreso. Me han dicho que efectivamente que hay un cabreo monumental por parte de Sumar, de los 5 miembros del Gobierno que están en Sumar, porque efectivamente les han dejado solos. El ministro por parte de Sumar ha debido defender de forma bastante loable en el Congreso hoy la ley que querían sacar adelante, pero que realmente el Partido Socialista, vamos, dicho vulgarmente, ha pasado olímpicamente de ellos. Porque si el Partido Socialista hubiera querido sacar este decreto hoy, pues tiene muchas armas para negociar con sus socios, sobre todo con Junts. Bueno, Sumar ha dicho que lo va a volver a presentar. Concesiones y tal, y han pasado de ellos olímpicamente. Van a insistir y Yolanda Díaz dice que hay que salir a las calles. Hay un rucurrucu a la calle tiene que salir que los miembros del Gobierno, bueno, pues esa famosa coalición es el Somos Más, que nunca fue así,
de investidura pues empieza a hacer aguas, porque no nos olvidemos que estamos ya como mucho a un año de campaña electoral y ya la gente empieza a buscar posiciones. Bueno, vamos a hablar del otro gran asunto del día, una efeméride que todos ustedes recordarán, sabrán cómo la sufrieron, dónde estaban cuando se fue la luz, cómo se las pergeñaron para poder cocinar, para poder trabajar, para poder desplazarse. Bueno, un año del apagón, ni una sola responsabilidad política, sigue la ministra Agesen como titular del Ministerio, sigue Teresa Rivera en Europa, sigue Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica Española, ni tampoco en las cúpulas de las empresas energéticas ha habido ningún cambio. Pero si hemos visto ahora mismo en el corte inicial del programa a Pedro Sánchez, se van a exigir todas las responsabilidades, luego lo ha dicho, de los privados, parece que los otros no. Y claro, en este momento que la señora Corredor siga de presidenta de la Red Eléctrica, con un sueldo de más de 500.000 euros al año, que conviene que lo sepa la gente, cobra más de 500.000 euros al año por decir que no pasa nada. Hay un montón de vídeos y de grabaciones en las que ya se venía avisando por las eléctricas de que esto podía pasar en cualquier Hay conversaciones, de hecho, sí. Esas se ignoran, pero no iba a buscar responsabilidades. Has visto lo que ha dicho el presidente, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. No le pones motes. Sí, si le llamas de cosas raras, se pone muy serio conmigo. Lo cual te agradezco. Pero la realidad es que parece que está bastante claro que ha sido la apuesta por las renovables. Para que no haya dudas, yo tengo placas en mi casa, ¿eh? Bueno. O sea que no es que esté en contra de ellas. Pero la energía nuclear aquí es un pecado tremendo y resulta que Teresa Rivera prohíbe en España lo que autoriza en el resto de Europa. Hombre, hay que tener una cara dura de Hablas de las centrales nucleares, ¿no? Sí, sí. Hablas de las centrales nucleares. Bueno, 1.600 millones de pérdidas se produjeron ese día, nada más y nada menos. Una cifra que nos supera a todos. Mucho más cara, con lo cual las industrias van a tener una competencia, una situación de perjuicio frente al resto de la industria, que tiene porque ahora resulta que la energía de las nucleares también es verde. Elena, ¿por qué la luz es más cara? Que sé que te lo has Me lo he empollado porque yo además el año pasado estaba aquí, no el día del apagón, al día siguiente, y ya di una explicación técnica, no porque yo sea más lista que nadie, sino porque estoy en ingeniería, y hablé con mucha gente del sector y me tiré a la piscina, acuérdate, ¿Sí? le echaban la culpa a las renovables y dije que no era eso, sino que era un poco el mix energético y que no tuviera soporte, que es lo que un año más tarde, cualquiera que sepa un poco de esto, pues es lo que ha pasado. ¿Por qué es más cara? Porque en el mix energético respecto justo a un año ahora, sí que se siguen utilizando las renovables, sobre todo la energía solar, pero se ha reforzado toda la parte de soporte, fundamentalmente con gas, ¿vale? El origen no las nucleares, que se siguen utilizando en mayor proporción que se estaban utilizando, pero lo que llamamos el ciclo combinado, que es gas, y no hace falta ser un genio nada más que poner la tele, sabemos que el gas cada vez es más caro, aparte que nos enfadamos en su día con Argelia y ya no utilizamos un gas argelino, sino ruso, o sea, por mucho que luego la piel fina con Ucrania y estas cosas. Pero bueno, lo que estamos utilizando es un mix energético con un soporte mucho más robusto, que es lo que en su momento ya estaban reclamando los técnicos. Al día siguiente del apagón ya entró esa combinación, luego es mucho más cara. Y además, si yo me he tomado la molestia, si cogéis una IA, un chat GPT, cualquier cosa, con vuestra factura de la luz y la metéis y decís, analízame el coste que tiene, que yo lo he hecho con mi factura de la luz. Hay conceptos ocultos que no pone, usted está pagando lo que nos está costando a todos el apagón, pero yo lo he hecho y bueno, hay una media que he estado mirándolo entre 10 y 15 euros para cada uno de nosotros en nuestra factura y estamos pagando los sobrecostes que tiene. Todavía no han empezado las indemnizaciones porque como esto se está dilatando y se está diluyendo para pata pa'lante otra vez, pero se supone, está calculado por las grandes industrias, la FIAB, la Federación de Alimentación y Bebidas, las eléctricas, que las indemnizaciones superarán los 3.000 millones de euros en pérdidas. Sandra, insiste el Partido Popular en mantener la vida útil de las centrales nucleares, lo hemos visto a Alberto Núñez Feijóo en una de ellas, en lugar de desmantelarlas, como es la política
europea y también de este gobierno, y combinarlas, eso sí, con las energías limpias. Nadie está diciendo que desaparezcan de la noche a la mañana. ¿Tú crees que esa es la solución, como está ocurriendo, por cierto, en Francia, donde el 65% de su electricidad depende de la nuclear? Luego nos la venden a nosotros. Sí, la compramos nosotros. Ojo, hay que ver, también vengo de Cuenca Minera, de La Robla, central eléctrica, ¿no? Nuestro Chernóbil de alguna manera de la provincia de León, y hay que ver muy bien qué medidas se implementan y qué repercusión va a tener luego eso en la población de los diferentes municipios y del medio rural. Hemos visto que ahora no ha habido un plan de choque, un plan de emergencia para el empleo, y las zonas están despobladas totalmente. Y aprovechando un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y viniendo también como presidenta de la Unión de Consumidores, hemos solicitado a la red eléctrica, por ejemplo, que nos mande esa publicación íntegra de todas las llamadas y comunicaciones para saber qué ha pasado, qué no ha pasado, qué información tenía el operador antes del incidente, para saber si de alguna manera era algo imprevisible o realmente ha sido una mala gestión, ¿no? Porque tienes información oficial, digamos. Estamos, ¿no?, un poco en ello. Hoy lo hemos solicitado, lo hemos hecho de alguna manera público, un poco con ese derecho que tenemos las personas consumidoras de saber realmente qué ha pasado, cómo está repercutiendo eso luego también en nuestra cartera, ¿no? Que al final es lo que nos importa. Entonces, en cuanto tengamos novedades, pues os lo En esa cuestión de prioridades, por cierto, traslado. nada más que lo sepas, me llamas y te vienes aquí. En cualquier caso, eso que hablaba Elena, de esos conceptos oscuros, ocultos, de las facturas de la luz, también como presidenta que eres de, quiero decirlo bien, que la última vez lo dije mal, y es de la Unión de Consumidores. La Unión de Consumidores. Eso es. Hay muchas consultas, ¿no? Y más a raíz de esto no sabemos leer nuestra factura de la luz, no sabemos qué es cada concepto, entonces que sepan que tienen las puertas abiertas de la Unión de Consumidores para acercarse, hacer cualquier reclamación, cualquier consulta que tengan, pero creo que hace falta mucha educación, lo digo muchas veces, para entender realmente. Tú que defiendes a los consumidores, y al final está hecho a propósito, o sea, quiero decir, es muy sencillo decir, mire, usted ha consumido esto, pero es que yo he analizado una factura de una luz que tengo de una segunda residencia, consumo real 6,79 euros, total 28,99, la que tenía a mano, ¿eh? O sea, más del 43% de la factura no es consumo, es usted está pagando la estructura, los impuestos, o sea, pero que yo creo que esa factura de la luz está redactada de forma farragosísima, precisamente para que tú no tengas claro que estás pagando por consumo y que estás pagando por los otros conceptos. Y yo estudio ingeniería, ¿eh? O sea, quiero decir que, hombre, un poquito los conceptos del kilovatio y tal, no es una cosa que me suene a chino. En este país todo el mundo y he metido la factura por ChatGPT. No el bachiller, pero opina con una suficiencia tremenda. Pero que tú coges una factura de la luz y es complejísimo. Bueno, ahí entramos en titulitis, ¿eh? Hay gente muy culta sin tener estudios universitarios por falta de oportunidades, quizá. Mira, hablan de costes regulados, peajes, cargos, bono social, o sea, al final si tú te coges la factura de la luz, pues dices tú, al final, pero ¿cuánto he gastado yo de luz? Sí, hay una ¿Y cuánto pago? ¿Y cuánto pago? De saber. ¿Y qué has aprendido de este año? Te pregunto así casi brevemente antes de irnos a publicidad. Aquel kit que nos recomendaba la Unión Europea, que tengamos infernillos, que tengamos pilas, que tengamos dinero en efectivo, en casa. Algo de comida congelada. ¿Lo hacéis? No. ¿Para qué no? Tampoco, Sandra. Nada. Yo sigo sin llevar dinero en efectivo, pero yo ya tenía un transistor de pilas, por eso me enteré de todo ese día. Bueno, es que eso entonces, como soy muy antigüita, lo sigo teniendo. Y he dicho, digo, de este no me deshago. Bueno, es verdad que no ha vuelto a ocurrir. Ese día hay una cosa muy positiva que yo quiero resaltar. Sí. A mí me pilló, como hoy, para venir al programa, en el Camino de Hijos y Mancas, y en Valladolid la Policía Municipal fue modélica. No hubo el más mínimo percance. Te diría que la Policía Municipal y los propios conductores. Porque pero unas ciudades sin semáforos, que todo vaya más o menos normal. Pero si no hay policías regulando las rotondas en Valladolid, hubiera sido un caos escandaloso. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos con ese ya manido concepto de prioridad. Parece que nos están haciendo publicidad a nuestro programa, pero no es así. Prioridad nacional que ha conseguido introducir Vox en los acuerdos de gobierno con el PP, tanto en Extremadura como en Aragón. Sigue pues protagonizando estos pactos y en función de quién hable, pues lo define de una forma diferente. No hay una acepción clara y todo esto pues genera cierta confusión. Al menos Azcón, al contrario que Guardiola, hoy lo ha defendido en su debate de investidura en Aragón. Laura.
Sí, Jorge Azcón ha definido ese concepto, el de prioridad nacional, en su debate de investidura, y es que mañana dependerá de los votos de Vox para ser elegido presidente de Aragón. Define así la prioridad nacional, que confirma se aplicará en su gobierno. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este es un principio fácil de entender: que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deban acreditar, de acuerdo a las distintas baremaciones, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven. Pese a los diferentes matices o definiciones de estos días, desde Vox aseguran que el término prioridad nacional no se va a diluir, serán tajantes en su cumplimiento allí donde se apruebe. Vox no teme que nuestras medidas y lo que nosotros promulgamos en las comunidades autónomas se diluya. No lo vamos a permitir. Y si el Partido Popular cree que va a diluir con esa retórica lo que Vox está poniendo encima de la mesa, pues está muy equivocado. Nosotros vamos a luchar y vamos a trabajar por hacer valer todos los postulados. Bueno, poco o nada sabemos del contenido de las negociaciones entre PP y Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Eso sí, escuchando a sus protagonistas, queda claro que Vox quiere cerrarlo cuanto antes. Ayer dijeron que en menos de 24 horas. Mientras que ahora es el PP el que no tiene tanta prisa, quizá porque quieren esperar a las elecciones andaluzas. De hecho, y lo van a escuchar ahora, hoy el portavoz de Vox aquí en Castilla y León habla de intromisión de Génova. Desde el Partido Popular a nivel nacional se estaría ralentizando este proceso para que no se cierre hasta después de las elecciones andaluzas, que son ahora en el mes de mayo. No encontremos trabas desde el Partido Popular en Génova. Me consta que el señor Mañueco tiene predisposición a un diálogo, a que sea un diálogo fluido y que sea constructivo, pero también tengo que decir que me ha sorprendido hoy leer una noticia en la que dicen que van a parar las negociaciones, que se va a parar la firma del acuerdo hasta después de las elecciones de Andalucía. Esos tiempos en los que, bueno, no, tenemos que dormir la pelota para que la pelota caiga sola, ¿no? En cuanto pasen las elecciones andaluzas, ¿no? Y entre todo esto, pues estos pequeños, ¿no?, entretenimientos de entremeses que nos sirven para que las Cortes de Castilla y León tengan su foco y no pongamos el foco donde se está realizando la negociación, que es en Madrid, y lo estamos viendo más que nunca. Elena, ¿tienes esa sensación que tengo yo de que Vox ahora tiene mucha prisa, mucho más que en Extremadura, donde ha tenido casi 5 meses bloqueado el gobierno, y que es el PP el que ha dicho, bueno, vamos a esperar, vienen unas elecciones andaluzas el 17 de mayo y vamos a ver el resultado? Yo creo que lo comenté ya contigo hace un par de semanas, que mi sensación era que se iba a esperar a después, a ver qué resultado iba a haber en las elecciones andaluzas. Yo creo que desde la Junta de Castilla y León y las negociaciones se están llevando de forma muy discreta, tanta como que nadie sabe nada, pero bueno, hay cosas que yo creo que desde fuera se ven bastante claras. Vox es posible que tenga ahora prisa por cerrar un tercer acuerdo porque le puede convenir desde el punto de vista electoral demostrar que no bloquea el gobierno, pero yo creo que los tiempos se manejan desde el Partido Popular y estoy convencida, o sea, un poco por la situación, ¿no?, que ahora mismo se va a esperar a las andaluzas. Desde el punto de vista un poco del tema de la prioridad nacional, ¿no?, que es un poco lo que planteabas, yo creo que en Castilla y León también se planteará, porque es lógico, ¿no? Hemos visto cómo se han firmado los 2 acuerdos anteriores. Lo que yo no tengo tan claro es el significado de eso a nivel práctico, ¿no? Si realmente esa dialéctica... Primero tendrían que ponerse de acuerdo PP y Vox en dar una definición concreta, claro, porque cada uno que habla dice una cosa diferente. Una acepción totalmente diferente, dentro incluso del propio partido, porque el otro día el señor Garrigas hablaba de que tenían que ser nuestros padres también españoles, nacidos en vamos España. A los 8 apellidos españoles, entonces, para atrás. Yo es que, ¿cómo se va a medir eso, no? A nivel, volvemos un poco a mi practicidad para todo en esta vida, ya. ¿Cómo se mide el arraigo, la prioridad nacional, el empadronamiento, por ejemplo, para sacar la tarjeta del Bustil, que tengas, yo qué sé, una residencia en un sitio 5 años? O sea, yo creo que al final las cosas hay que medirlas y lo que está claro es que
yo estoy convencida que no se va a firmar ningún acuerdo que no cumpla la legalidad, y yo creo que está claro que la legalidad dice que no se puede discriminar a una persona por razón de origen, por ejemplo, Decía de Azcón sexo, hoy de religión. que esta medida se lleva implantando desde el gobierno de Felipe González, lo cual La ya... prioridad nacional. Sí. No sé, si a mí alguien me aclara exactamente qué significa para las personas de Yo creo que lo que ha Vox... dicho el presidente de pues ya Aragón está perfectamente definido. Claro, pero por parte del Partido Popular, pero por parte de Vox, que yo creo que estamos perdiéndonos un poco en esa dialéctica Vox electoral. está mareando la perdiz porque a Vox lo que le interesa son las generales. Claro, efectivamente. Y ahora en las andaluzas... Alargando... Sí, que yo creo que va... O sea, a ver, en Castilla y León se ha frenado un poco ese ascenso de Vox. Te digo yo que esto en una mesa de negociación, cuando se ha abordado este asunto, habrá quedado claro, tú has pactado poco porque siempre has tenido mayorías absolutas. Pero, así no vale, así claro, es fácil. no vale. Pero es que los ciudadanos de Valladolid sabían votar bien. Sí, claro. Pero claro, estas cosas, y más sabiendo lo sensible que son y las polémicas que pueden suscitar, vamos a definir muy bien a qué se refiere prioridad nacional. Mi padre decía, no des nada por supuesto. O sea, pues está claro que no, porque se han firmado 2 acuerdos y después, cuando salen por la puerta, cada uno lo interpreta de una manera diferente. Yo creo que esa definición clara, ni la RAE, ¿no? O sea, ¿qué es la prioridad nacional? No lo sé, cuando nos lo aclaren. Y sobre todo yo creo que cuando se pongan en marcha los gobiernos a nivel práctico, a ver qué es lo que pasa. Porque yo creo que estamos perdidos un poco en esa dialéctica preelectoral, y estoy de acuerdo con Javier, que el objetivo de Vox son las nacionales. Pero Vox ha sido muy clarito, lo acaba de decir Pepa Millán, que no jueguen con las definiciones y que no diluyan el término. ¿Y cuáles son? Sabemos perfectamente... ¿Cuál es la definición ¿Cuál es, Sandra? exacta? ¿Cuál consideras tú que es la prioridad nacional? Anticonstitucional directamente. Están cambiando mucho de arraigo, prioridad territorial, prioridad nacional, porque todo el mundo sabe que es anticonstitucional. Oye, perdona, ¿qué formación jurídica tienes tú? El artículo... he ido a la universidad, según tú, soy la más culta de toda Castilla y León. Me parece muy es bien. anticonstitucional. Yo soy profesor de la universidad, o sea que a lo mejor pues perfecto. a distancia, pero vamos. Me alegro un montón. Hombre, que lo diga la Unión de Consumidores, pues... Sí, bueno, a ver, Javier, no lo dice la Unión de Consumidores y respeta su opinión. El artículo 14 de la Constitución española. Lo dicen también muchos juristas, no solamente Sandra. Efectivamente. Montones de juristas dicen lo contrario. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo van a construir políticas que realmente mejoren la vida de la ciudadanía y no políticas que generen confrontación, como es lo que está pasando ahora mismo cuando hemos leído todo el mundo el pacto de tanto Extremadura como de Aragón? Y como decía Elena también, las negociaciones en Castilla y León están siendo muy discretas, eso es cierto, pero bueno, creo que a grosso modo llevarán de alguna manera un poco el mismo sello, yo creo que llevan el mismo sello. Con las particularidades que tenga nuestra comunidad autónoma, lógicamente, pero yo creo que sí que llevarán un poco ese mismo sello, porque al final son muy similares. Y estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que este concepto que bueno, se ha acuñado, que yo no sé si será, como yo no soy jurista, me abstengo de opinar en esto, si será constitucional o no. Lo que sí que creo es que luego tiene que tener una aplicación práctica, que desde luego en ningún caso se va a salir de la ley. En cualquier caso, Elena, ¿no crees que el Partido Popular se ha dejado comer el relato, ahora que está muy de moda esta palabra por parte de Vox, en un momento donde el partido de Santiago Abascal, digamos, está más debilitado después de las elecciones en Castilla y León, después de las crisis internas? De nuevo hoy Ortega Smith, en fin, ha dicho barbaridades de su propio partido. Y en este momento estamos hablando de esto. Llevamos muchos días, demasiados días hablando de este asunto. ¿No crees que, no sé si ha sido falta de estrategia o no le ha quedado otra al Partido Popular si quería pactar gobiernos, pues quizá a lo mejor comerse este sapo? Sea un poco eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo quien tiene un papelón es Juanma Moreno, porque tiene unas elecciones por delante y es un tema muy sensible. Quizá en Castilla y León no sea un problema como ocurre, por ejemplo, en Andalucía, que yo creo que el otro día lo decíamos. Esto es para toda España y España es muy diversa y las realidades son muy diferentes. No es lo mismo una realidad en cuanto a la inmigración y la sensibilidad que se puede tener en Almería, en Huelva, que la que podemos tener en Castilla y León, en la cual la inmigración de hecho nos ayuda, ¿no?, a repoblar zonas rurales y que colabora en nuestra no decremento demográfico, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay un tema que es muy sensible y que se está utilizando políticamente por Vox, y yo creo que, claro, para Juanma Moreno ahora mismo es un tema escabroso, ¿no? O sea, ¿cómo te posicionas aquí? De hecho, él es el varón más duro con este asunto. Javier, ¿te enfadas con Sandra Ámez porque ella dice que... No, déjame que termine. Vale. No te enfades conmigo también. Porque lo considera inconstitucional. No sé si tú lo consideras constitucional. En cualquier caso,
¿Tú lo ves fácil de ejecutar la prioridad nacional? No, en absoluto. Porque habría que cambiar muchas leyes también, leyes nacionales, algunas de ellas. Y en eso se está. La ley de extranjería, por ejemplo. Por supuesto, pero yo no tengo formación jurídica para decir que es anticonstitucional, ¿verdad? Yo tengo toda la formación. Yo es que pediría que cuando se habla en política, yo siempre lo que le pregunto a alguien, oye, tú, el caso que hemos tenido de Soria, por hacer un inciso, que tengan que dimitir 11 concejales para que sea el alcalde sucesor, uno que no estaba ni en el ayuntamiento, hombre, eso es difícil de vender, ¿eh? Los otros iban de relleno, Pero entonces... no es ilegal, no es ilegal. No es ilegal, pero, hombre, yo no digo que sea ilegal. Yo siempre es feo, vamos a decir que es feo, es feo. Hoy hemos visto a Rufián sacando un billete de 50 euros para echárselo en cara a los de Junts. Y yo le preguntaría al señor Rufián, oiga, usted antes de vivir de la política, ¿de qué vivía? Porque iba a estar, ¿os acordáis?, unos meses en el Congreso. Lleva más años que meses dijo que iba a estar. Entonces, yo he sostenido siempre una tesis. Mire usted, primero viva usted de su profesión y cuando haya acreditado y lleve unos años cotizando, como decía Joaquín Leguina, a la Seguridad Social, pase usted a la política. Vamos a dar un paso más allá. El debate de investidura del señor Azcón, ya tomó posesión Guardiola, veremos a ver cuándo se cierra el acuerdo en Castilla y León, las elecciones 17 de mayo en Andalucía. ¿Creéis que estos pactos PP-Vox van a ser estables o que la prioridad nacional, yo insisto que es difícil de ejecutar y de que cristalice, va a servir incluso a Vox también de cara a unas elecciones generales para volver a salir de los gobiernos? ¿Va a ser ese lugar al que agarrarse en caso de que vean que vuelven a desgastarse a la hora de gestionar? Al final que sabe nadie, ¿no? Yo creo que sí que hay al poner negro sobre blanco hay yo creo que un principio, ¿no? Y una de las condiciones que además en campaña electoral salió de esta comunidad autónoma del señor Mañueco, que dijo que una estabilidad para 4 años. De hecho, se ha firmado en el acuerdo de Extremadura que se iban a apoyar los 4 presupuestos autonómicos para dar estabilidad a ese gobierno. Lo que pasa es que, yo lo decía el otro día, ¿no? Al final tú te casas para toda la vida y luego al final el 50% de la gente se divorcia. Pero bueno, es verdad que hay yo creo que sí que hay una intencionalidad de dar estabilidad a los gobiernos, porque yo no creo que beneficie a nadie, en el caso, por ejemplo, de Vox, haber dado esa inestabilidad en los territorios. Y una ruptura les costaría mucho. Y yo creo que sí, y de hecho han reculado, ¿no?, con el tema de los bloqueos y con todo esto, porque yo creo que al final los ciudadanos pues quieren que las cosas funcionen y ya está, y yo creo que eso, tanto los votantes de Vox, del Partido Popular, Partido Socialista o de cualquiera, al final tú votas una opción yo lo digo por con idea de que las cosas funcionen. Sandra, de que Santiago Abascal está pensando exclusivamente en las generales, que las autonómicas, bueno, le parece dialéctica. un paseo que tiene que hacer, las andaluzas son importantes. Y el aborto y tal, era como la prioridad un poco de la dialéctica esta preelectoral, y ahora ya Vox no habla de eso, habla de un tema muy sensible ahora mismo, que además se está echando mucha más leña al fuego con el tema de la regularización masiva de inmigrantes, que ahora mismo, pues bueno, pues es un tema sensible, porque yo creo que se está haciendo muy mal. La regularización sí, la forma yo creo que no. Y eso yo creo que también alimenta un poco esta situación de generar tensión. ¿Tú ves gobierno estable en estas comunidades? Creo que en Castilla y León, al menos, con la experiencia también de la que venimos, ¿no?, que de repente salieron desbandada del gobierno, creo que ahí entre las negociaciones, ¿no?, Partido Popular, Vox, intentarán de alguna manera dar la mayor seguridad, como decía Elena también, a la población de Castilla y León, que al final es un poco lo que queremos. Ahora son un montón de meses todo paralizado, al final repercute en las políticas que se implementen, y creo que intentarán de la mejor manera posible el lograr un poco esa estabilidad, pero no sé. La gente vota para que se hagan cosas, ¿no? Cada uno en su opción política con su ideología, pero para que se hagan cosas. Los de Vox para que se hagan unas cosas, los del PP para otras, los del PSOE para otras. Si al final rompes un poco los acuerdos, no se llegan a implementar ningún tipo de de los acuerdos que se han tomado, pues al final la gente dirá, ¿para qué te voto? ¿No? Digo yo. Es todo una incógnita. Pero que sabe nadie. Yo creo que la postura de Mañueco está muy clara desde el primer día. Quiere diálogo con todo el mundo y quiere un gobierno estable. Y además quiere un gobierno para 4 años. Y bueno, Mañueco quiere un gobierno solitario, otra cosa es que no pueda. Perdona, como todos. Como todos. Evidentemente todos van al gobierno de coalición porque no tienen votos suficientes. Sí, pero podía ser en minoría, como ha estado gobernando estos 2 años, con un acuerdo. Recordaros que cuando sale Vox de los gobiernos autonómicos es una orden de Abascal, todos firmes, todos fuera, ¿no? Todos dentro, todos fuera. Hombre, algo del gobierno de Castilla y León
Yo fui miembro del 4 años y me lo conozco un poco desde dentro. O sea que... Bueno, pero era un gobierno incipiente, acababais de empezar... No, perdona, en ese había momento habido 4 años de gobierno socialista, primero con Demetrio Madrid. Eso es verdad, y después... Fue en el 87. En el 87 hubo el mismo número de procuradores del PP y del PSOE, pero tuvimos nosotros así como 5 o 6 mil votos más y entramos en el gobierno. Claro, éramos un gobierno del presidente y 5 consejeros. Vamos, yo era... estructura más pequeña comparado con ahora, ¿no? Si yo te contaría, pero vamos, yo que fusionó Aznar, algo que me tocó a mí tirar de ello, la cultura con el bienestar social, pues era difícil de digerir. Vaya mezcla. Pero vamos, yo manejaba el 42% del presupuesto de la Junta y el 53% del personal, porque todos los maestros y todas las enfermeras, ATS, todos esos dependían de la consejería. Una nómina de incidencias en la consejería mía era más que la nómina de incidencias de todo el gobierno en todo el año. Hoy seguramente mucha gente se está enterando que tú fuiste consejero. La gente te pone la cara de alcalde, exalcalde de Valladolid, pero no de consejero. Hombre, de consejero estuve 4 años y de alcalde 20. Ya, bueno, claro, eso es lógico, y consejero fue hace muchos años. Estamos viendo que tanto en Extremadura como en Aragón lo que está haciendo el Partido Popular, o lo que está exigiendo Vox, son las consejerías de Familia, la Consejería de Agricultura y la Vicepresidencia. ¿Sería un error que le diera Agricultura, por ejemplo, Mañueco a Vox, o al final no le queda otra? Aznar sí hizo una cosa, porque yo terminé en un gobierno de coalición. Si os acordáis, al final el CDS entró en el gobierno, sí. Y Aznar hizo una cosa que me parecía muy prudente. Ellos cogieron a mi padre 3 consejerías, ninguno teníamos un gobierno monocolor. Yo tuve que cesar a un director general mío para que me pusieran una directora general del otro partido. Y en todas las consejerías había cruce de partidos para evitar bloques monolíticos, lo cual a mí me pareció una buena medida, independientemente que para mí valía mucho más el que tuve que echar que la que me metieron por la puerta de atrás. Elena, Agricultura, tú que eres una mujer agrícola. Milagro. Pues mira, yo, por ejemplo, esa idea que comenta Javier, que sí que lo hemos hablado en alguna ocasión, claro, los bloques al final hace prácticamente que tengas 2 gobiernos, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora a nivel nacional. Yo creo que lo que es importante es que nos gobiernen los mejores, y yo creo que sería un error que se politicen mucho a la hora de ejecutar el gobierno desde el punto de vista de los colores, ¿no? Yo creo que al final... Sobre todo consejerías tan técnicas, ¿no? Además, claro, sobre todo eso, que requieren tanto conocimiento de la estructura, de la empresa, entonces yo creo que al final la gente... Nosotros porque somos muy cafeteros, pero la gente no sabe cómo se llama el consejero de turno y quizá casi ni siquiera le importe ni lo más mínimo. La gente quiere que las cosas funcionen, y yo creo que independientemente del acuerdo que se llegue, que yo no estoy en esa negociación, me encantaría, soy bastante cotilla, estar ahí a ver un poco qué es lo que se comenta y si se define muy bien qué es la prioridad nacional o no. Yo creo que sí que debería haber un acuerdo de buscar a los mejores dentro de las estructuras para poder ejecutar las cosas de la mejor Sandra, forma ¿de quién posible. dependerías? No dependerías, pues tú no dependes de nadie, pero bueno, que sería la consejería, entiendo, de Economía o Consumo. Consumo que depende de empleo. Eso es. Bueno, ¿sigues a hacer alguna petición aquí de quién quieres que sea el consejero o la consejera? Nada, que salga lo mejor posible. Que apuesten también por el tercer sector, por las políticas públicas que se llevan por bandera en Castilla y León, y yo me atrevería a decir que el error estaría si se lleva familia. Hombre, también se puede hacer como ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Si como tengo que meter a 5 o 6 ministros del otro lado, pues en vez de 18 ministros o 15, pues pongo 25 y pero igual ya está diluido, decía el compañero Espero ahí que de eso no sea así. entremezclar, no es tan mala idea. No lo veo. Tenemos una mesa de consejeros como la A mí me pareció realmente interesante. Hombre, es muy complicado que un consejero tenga un director general de otro partido por debajo de él. Pero hay un programa que es el que vas a sacar. Claro. Porque ahora se hace un bloque cerrado bueno, y no el sabes consejero lo que hay. de Cultura, ¿no? Que era de Vox, se quedó dentro del gobierno de Mañueco esta última parte. O sea, quiero decir que al final sí. Bueno, pero no era militante de Vox, digamos que iba por Vox, pero era independiente. Es que claro, pues eso hablamos tanto de las hemos ideologías, visto directores ¿no? generales que eran de un partido, luego se han cambiado a otro, en fin. Pero es que Agricultura es muy técnico, es que estoy de acuerdo contigo. Sí. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos charlando con Elena León, con Sandra Ámez y con Javier León de la Riva.
Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende hoy Chema Nieto en su viñeta de altos vuelos. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. El éxito de los programas de recuperación de aves rapaces de la Junta hace que estas hermosas aves vuelvan a surcar nuestros cielos. Por ejemplo, la antes casi extinta águila imperial, Aquila carlospollanti, de hermosas y abundantes resonancias históricas. O el cernícalo de alas rojizas, Falco soriani progre, capaz de volar sin avanzar ni retroceder. Y la más frecuente de todas, el milano real, Manuecus manuecus, perfectamente adaptada a nuestro ecosistema, que aprovecha como nadie los vientos favorables para alzar el vuelo con sus alas estrechas. Otro día les hablo de los buitres, que también tenemos. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues, como se dice en estos casos, me la dejas votando. Decirme un buitre de la política, solo uno, Javier. Con respeto, esto estamos... Bueno, pues algún antiguo municipal. ¿Algún antiguo municipal de Valladolid? Sí. Bueno, ya los tenemos todos en nuestra cabeza. Pues vale, yo no he dicho nada más que eso. ¿No quiere decir más? Si todos piensan en el mismo, por algo será. Bueno, ¿vale? O.P. vamos a decirlo así. Sandra. Creo que no hay que tildar de buitres a Se nota que no eres política. político. Creo que todo el mundo está ahí para hacerlo lo mejor que pueda y cada uno con sus ideales de partido, con su forma de pensar, pero no por ello hay que menospreciar. Muy bien, me ha gustado esa respuesta. Elena, no te sumes ahora a esa respuesta que tenías pensado uno. Iba a decir lo mismo, yo creo que tiene una connotación que es una pena porque es un ave preciosa, muy, muy peyorativa y yo no me gusta utilizar, ya sabéis que la descalificación no es algo que va conmigo. Allá la conciencia de cada uno, yo creo que... Bueno, yo no citaba a nadie, ¿eh? No, sí, pero no os habéis mojado, me parece bien por otro lado. A ver los hilos, estoy de acuerdo que no todo el mundo llega a la política con buenas intenciones, pero también es verdad que no todo el mundo está, ni muchísimo menos, con malas intenciones. Y me fastidia, ¿no? Esa mala fama que tiene ahora la clase política, porque la gran mayoría de la gente... Bueno, fíjate, algunos tienen buena fama y mala fama, o tan buena fama que hasta les hacen calles, y les ponen el nombre de calles. Vamos a ver unas imágenes que tenemos por ahí de hace unos días, en la inauguración de una plaza en Valladolid, ahí la vemos, plaza de Francisco Javier León de la Riva, en la ciudad de la comunicación. Bueno, estarás feliz, ¿no, Javier? No, estoy agradecido primero al alcalde, que es el que toma la decisión, y después a la valoración, y lo dije cuando descubrimos la placa, que el homenaje figura el nombre mío, pero era a los 7 equipos que conmigo han estado trabajando en el ayuntamiento. Si el alcalde piensa que él es el listo y los demás son tontos, no. En eso, y por eso yo insistí en 2 cosas. Una, le pedí al alcalde que la calle, que la plaza, que era una plaza, que por cierto es preciosa, si no habéis visto, no tuviera un nombre y que hubiera que quitar para poner el mío. Esa es una plaza de reciente construcción, para que todo... En una zona que además empecé a desarrollar yo como alcalde de la ciudad, o sea que, bueno, algo tengo que ver con que hoy exista esa plaza. Entonces, por lo tanto, que no se quitara ningún nombre de ninguna manera y que a ese acto asistieran y se invitara por el alcalde e incluso por mí a los concejales y al personal del ayuntamiento que había estado trabajando conmigo durante estos años. Yo, lo comentábamos antes, Centro Política en el 87, dejo la universidad, dejo la Facultad de Medicina, dejo la Escuela de Enfermeras, dejo mi consulta privada, dejo el clínico, es decir, no vine a la política a vivir de la política, ¿no? Pero ese es... Aunque estuviste muchos años, ¿eh? Sí, estuve muchos años. Hombre, yo no tengo la culpa de ganar que te voten, sí, ya las 7 elecciones en las que me presenté, ¿verdad? La gente de Valladolid, yo creo cuando... Pero Javier, para que no tendrá el agua cuando lo bendita. Para que no nos digan, mira qué pelota José Luis ahí sacando las imágenes y tal, el Partido Socialista ha sido muy crítico con este nombre. Dice que no reunías el consenso social y político que requiere el nombre de una plaza de esta envergadura. Bueno, yo estoy seguro que si el pobre Tomás Rodríguez Bolaños viviera, hubiera estado ahí. De la misma forma que cuando muere Tomás Rodríguez Bolaños y el alcalde socialista está en Euro Disney con la familia, la primera persona que reclama públicamente, no lo que dijo el alcalde en funciones, y dice, vamos a hacerle hijo predilecto, dije, no,
a un alcalde que ha estado 12 años y ha hecho una labor digna, que no es la mía, pero que es tan respetable como la mía, lo que hay que hacer es darle la medalla de oro de la ciudad. Lo que pasa es que han tenido mala suerte. Yo he tenido una serie de achaques, un ictus, un cáncer, un tema de corazón, y las he ido, claro, pues ya con 80 años han dicho, oye, este no se muere, vamos a hacerlo ahora. Bueno, eran otros tiempos, cuando los políticos entendían de un color y de otro, pese a las diferencias ideológicas. Con estas imágenes de la Plaza de León, Javier León de la Riva se llama, ¿no? Francisco Javier León de la Riva. Javier León de la Riva. Y compañía, ha faltado decirlo de y compañía, y CIA. Gracias, Elena, gracias, Sandra, gracias, Javier. Enhorabuena, Javier. Sí, eso. Nos vemos mañana a las 10:30, volvemos con ustedes. Descansen y disfruten, adiós.